¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, Buenos buenos días, días. licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos en esa mañana deportiva? ¿Ya estamos haciendo deporte? Bueno, organizando. Ya, muy bien. Ya estamos ejercitándonos, corriendo 2 kilómetros todos los días. me imagino, ¿no? Porque, Dice bueno, en que, mi curso ya lo sigo corriendo desde esta semana ya. dice Dos que kilómetros está 10 diarios van a estar, minutitos. pero listitos para la mañana deportiva. Van a estar completos, ¿no? Bueno, es importante, sí, la mañana deportiva, en donde, bueno, los compañeros que no conocen a las autoridades, a los profes, puedan asistir, ¿no? Con sus familiares, amigos, con la ex, con el novio, con el peor es nada, sí, con el casi algo, como saben decir el día de hoy. Entonces, para que puedan asistir a la mañana deportiva, ¿no? Y pues compartir con todos los compañeros, ¿ok? Bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar, adicionalmente, no se olvidará por favor de seguir haciendo las actividades en la plataforma Canvas de historia, ¿no? Los talleres, cuestionarios que podemos encontrar en nuestra plataforma, ¿sí? La anterior semana nosotros estábamos revisando, ¿no? Acerca del judaísmo. Ahora, si recordamos un poquito, ¿cuál era el profeta más importante o con el profeta que inició el judaísmo, si recordamos? Era Abraham. Jesús. Ya, muy bien. Abraham, excelente, ¿no? Ahora, si hablamos un poquito del pastor de Abraham, prácticamente fue el encargado de llevar la nueva noticia, ¿no? De esta nueva religión, ¿no? Destacando también personajes como Moisés. ¿Quién era Moisés? Fue el ¿Quién Fue el era que Moisés? recibió los 10 mandamientos. Ya, muy bien. ¿Qué más? Moisés fue el que fue al monte Sinaí Ya, ya, ¿qué más? y recibió los 10 mandamientos para mostrárselos a su pueblo, y que fue el que liberó también a los Eh, Liberó a los israelitas. ya liberó Es su, directamente a los es su judíos. líder, se puede decir. judíos. Muy bien, excelente. Si bien es cierto, nosotros podemos palpar que Moisés fue uno de los personajes más emblemáticos destacados tanto en el judaísmo como en el cristianismo en general, ¿no? En el cual manifiestan de que él recibió 10 mandamientos en el monte Sinaí, ¿no? Ahora, ¿cuál es el cuarto mandamiento? A ver si recordamos un poquito. Honrar a Padre y madre. Honrar padre y madre. Excelente. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente, sin ser religiosos, ¿no? Aquí podemos establecer que tanto los libros de la Biblia, ¿sí? Destacan directamente lo que es la conducta moral que tienen que tener, pues, los ciudadanos en el mundo, ¿no? Ahora, si le hablamos un poquito de los libros, ¿cómo se llamaba el libro más importante de los judíos? La Biblia. No, No, no es la Biblia. casi, casi, pero no. Ay, El- no me acuerdo. la Torah. Dios mío, nos olvidamos. La A Tora, ver, la Tora. prueba, prueba. ¿Sí? ¿Cuál es el libro? L- eh, la Torá. Ya, muy bien, excelente. De otro libro del judaísmo.
Ay, que no me acuerdo. Prueba entonces, ahorita, No, no. ahorita. ¿Cómo se van a olvidar? La otra semana nomás lo trabajamos. La Mm, Torah, el Talmud, Al Talmud. el Tanaj, ¿ya? Entonces, tenemos directamente varios libros, ¿no? Que hablan, destacan tradiciones, ritos, consecuencias, que prácticamente destacan lo que son las normas de conducta por parte de los judíos en general, ¿no? La diáspora, aquellos en su momento también tuvieron que emigrar por todo el mundo, la persecución que ellos tuvieron y sobre todo que dieron paso a nuevas religiones, ¿no? Hablando del cristianismo y del islam también en su momento, ¿no? Ahora vamos a conocer directamente las creencias que tiene el judaísmo, ¿no? Si recordamos un poquito, esa estrella, ¿cómo se llamaba? Estrella de David. La estrella del rey David. Según la Biblia, ¿quién era David? Mm, David fue, según la Biblia, fue el que venció a Goliat. Fue Al un rey de rey, los sí, filisteos. Muy rey de los bien, filisteos, sí. Goliat. Excelente, ¿no? Y por ende, pues, David se convirtió en rey, ¿sí? Si bien es cierto, esta imagen de aquí, esta estrella prácticamente destaca lo que es la presencia de Dios en todo momento, la estrella del rey David, ¿no? Y aquí tenemos imágenes en donde prácticamente destacan lo que es ritos, ceremonias, rituales, que ellos prácticamente lo tienen, ¿no? Hasta el día de hoy. Ahora, vamos a hablar de sus creencias. ¿Cuáles son? Me ayuda, por favor, la señorita Noralma. Ya. Las creencias del judaísmo son las descritas por el Antiguo Testamento de la Biblia. Allí se describen la formulación del culto, de las leyes y de la sociedad misma de los hebreos, bajo la tutela rigurosa de Dios, de su Dios, cuyos 10 mandamientos componen el código ético del pueblo judío. Según estas creencias, el pueblo israelí, definido no tanto por su lugar de nacimiento, sino por su adhesión a la fe verdadera, sería el elegido de Dios, quien les prometió la tierra prometida para su florecimiento. Dicho territorio es considerado Tierra Santa por los judíos, y el resto del mundo es simplemente diáspora. Excelente, muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de las creencias, ¿no? Prácticamente destacan en el Antiguo Testamento de la Biblia. ¿Hemos leído tal vez el Antiguo Testamento de la Biblia? Una parte. Ya, Sí, muy bien, excelente. ¿Qué personajes destacan en el Antiguo Testamento? em, los que mencionamos hace un momento. Abraham, Moisés, David. Nabucodonosor. Nabucodonosor puede ser. Nabucodonosor. Muy bien. Otro personaje. Ya, Noé. otro Noé. personaje. Noé. Ya, excelente, muy Sara. bien. Ahora, si bien es cierto, en el Antiguo Testamento destaca directamente lo que son normativas, leyes, cultos de la sociedad en general, ¿sí? En donde prácticamente destacan la presencia de control directo de Dios en base a los 10 mandamientos, ¿no? Que si bien es cierto, es una normativa que sigue vigente hasta el día de hoy y que a la par nosotros, los ciudadanos como tal, sin ser religiosos o religiosos también, tratamos de cumplir lo que mencionan los 10 mandamientos, ¿no? Ahora, prácticamente toda la sociedad judía se basaba a las enseñanzas de Moisés y tratando de cumplir estas tablillas en donde prácticamente fueron enviados los parámetros o los mandamientos de Dios
hacia el mundo en general, ¿no? Según estas creencias, prácticamente establecen que el pueblo israelí como tal, ¿sí? Están directamente anexados o tienen bastante directamente apego, por decirlo así, a su religión, a sus creencias, y también establecen de que el territorio más importante para ellos es directamente el sitio en donde creció, nació y murió pues Jesús en general, ¿no? La profesión de fe que prácticamente mantienen los judíos es que Dios como tal en su momento prometió a Abraham que prácticamente le llevaría pues a la tierra prometida, ¿no? Y eso prácticamente sigue vigente hasta el día de hoy, en donde los judíos establecen que en su momento Dios los va a guiar hasta establecerse en un territorio en donde gocen de paz, de tranquilidad y sobre todo el territorio será conocido como Tierra Santa, ¿no? Y los demás directamente será la diáspora, es decir, cómo los judíos prácticamente lograron emigrar a diferentes territorios, ¿no? Ahora, si no hacen un acuerdo, ¿qué significaba el término Israel? Y tierra. A ver. Israel, ¿qué significaba? Solo algo así El, me parece. el pueblo que lucha con Dios. Ya, muy bien. El pueblo que lucha con Dios, el pueblo que está sometido a la Ok, sí. voluntad de Dios en general, ¿no? Entonces, miren, prácticamente las creencias del judaísmo se enfocan en los 10 mandamientos, ¿no? Y sobre todo destacan la tierra prometida que en su momento será conocida o es conocida como Tierra Santa por los judíos en general, ¿sí? Aquí también tenemos algunas imágenes en donde detallan pues la participación de los judíos, ¿sí? Muy bien, pasamos a otra característica de sus creencias. ¿Me ayuda la señorita Clara Sofía, por favor? Sofía. Yo soy Clara, pero no Sofía. ¿Hay otra Clara? No es Sofía. A ver, regálame un segundito. Sí, perdón, no. Señorita Clara Josefina, por favor. Ya. ¿Cuáles son sus creencias? El pacto entre los judíos y Dios. Gracias. Y Dios es expresado mediante sus ritos iniciáticos. Sí, sobre todo la circuncisión y la atención a sus prohibiciones alimenticias. El cerdo, las carnes, no cocer. Y deberes sociales. La lengua sagrada y litúrgica de los judíos es el hebreo, idioma que estuvo dado por muerto durante siglos y fue recuperado en épocas modernas. Hoy en día es la lengua oficial del Estado de Israel. Muy bien, excelente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las creencias? Prácticamente en ritos iniciativos como la circuncisión y la atención de prohibiciones alimenticias, ¿no? El cerdo, la carne, no kosher, y hablamos de los deberes sociales, el acuerdo al calendario hebreo. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos hablar algunas de las características propias que se manejan también dentro del cristianismo, ¿no? Por ejemplo, en la Semana Santa, ¿qué tipo de alimentos no podemos consumir? Carnes. Carne de Carne. cerdo. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? Ingerir licor. Ya, muy bien, licor, excelente. ¿Qué más? eh, O sea, la Semana Santa en sí es una semana de ayuno, de preparación, entonces, en la cual pues nos dicen que tenemos que comer pescado, ayunar, prepararnos, ¿no? Excelente, muy bien. Y es una creencia que nosotros pues lo tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, una de las prohibiciones también que se manejan
es prácticamente establecerse al calendario hebreo, ¿no? Mediante estos ritos prácticamente expresan el pacto que tienen a Dios en general, ¿no? Aquí hablamos que la lengua sagrada prácticamente de los judíos es el hebreo. ¿Qué idioma hablaba Jesús? Si recordamos un poquito. Era- Sería el hebreo. Ya, muy bien. El arameo. El arameo, muy bien, que era un idioma que prácticamente tenía raíces hebreas. Entonces, miren, prácticamente podemos establecer que las creencias de los judíos se basaban en todos los ritos iniciativos que ellos tenían, ¿no? Y más que todo, respetaban su lengua sagrada, respetaban directamente los libros y que obviamente en este caso algunos idiomas también fueron recuperados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lengua hebrea como tal, prácticamente es la lengua oficial del Estado de Israel, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, Israel hasta el día de hoy es considerado pues el pueblo bendecido por Dios, ¿no? Porque prácticamente ellos nos han dejado pues grandes aportaciones a nuestra sociedad. Por ejemplo, las máquinas de coser, directamente la música en parlantes, hablamos también de las tijeras, bueno, grandes aportaciones que en su momento ellos también nos han dejado. En el caso del maquillaje, de los jeans, bueno, la mayoría de los judíos que tenemos en la actualidad prácticamente han dado transformaciones en nuestra sociedad con los inventos que ellos nos han dejado, ¿no? Y que prácticamente con sus enseñanzas destacan lo que es una concepción religiosa en donde establece lo que es un cuidado por sus rituales y además de ello prácticamente tratan de establecer una relación con su Dios, ¿no? Ahora, el Dios del judaísmo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Ashley, por favor? Dios del judaísmo. El Dios de los judíos no tiene nombre, o más bien tiene un nombre que no puede ni debe ser pronunciado. Por eso se lo llama Yahvé o Yahvé, proveniente de la antigua escritura hebrea, que anotaba solo las consonantes, y del tetragramatón del alfabeto fenicio, cuya pronunciación aproximada sería esa. De allí proviene también el nombre Jehová, que usa el cristianismo. Este nombre judío de Dios carece de traducción o significado, pero extrañaría el sentido de la eternidad. Excelente, muy bien. El Dios del judaísmo, ¿no? Aquí directamente se lo interpreta con el nombre de Yahvé o Yahvé, que proviene de la antigua escritura hebrea, que significa prácticamente una agrupación, ¿sí?, de consonantes y del alfabeto fenicio, ¿no? Que prácticamente lo estamos interpretados de esa manera, Yahvé, ¿sí? Más bien, este nombre prácticamente está enfocado en lo que es una persona que destaca el sentido de la eternidad, de la divinidad, de la justicia, ¿no? Y que prácticamente lo tratan de establecer con el nombre de Yahvé. Prácticamente de este nombre, ¿sí? Proviene el nombre de Jehová que nosotros lo conocemos al día de hoy y que se usa, bueno, también en el cristianismo, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, el nombre de su Dios como tal prácticamente no tiene lo que se puede decir una tradición completa, no tiene un nombre como tal, sino más bien destaca lo que es la presencia de un ser divino, ¿sí? Entonces, ellos lo conocen como Yahvé, ¿no? Aquí tenemos una imagen donde destaca lo que es el personaje de Moisés, los 10 mandamientos. Aquí tenemos pues Moisés mirando al cielo y aquí tenemos la representación de su Dios Yahvé, ¿sí? Que prácticamente Eso, hace un enfoque a la divinidad, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de la doctrina del judaísmo. ¿Me ayuda, por favor, la señorita licenciado, Gloria Génesis, por favor? licenciado, disculpe, tal vez, o sea, quiere decir que Yahvé quiere decir que es un Dios.
Sí, en el caso de los judíos lo interpretan con el nombre de Yahvé. Ya. Excelente, muy bien. Señorita Génesis, por favor. La doctrina del judaísmo está contenida en la Torá, que es un texto fundamental de la ley y patrimonio identitario. En este libro se cuenta la revelación total de Yahvé al pueblo israelí y por lo tanto opera como contenedor de una ley sagrada. Ofrece 4 distintos niveles de interpretación: literal como código individual, alegórico como instrumento didáctico, interpretativo como fuente de ética religiosa, místico, la búsqueda de un sentido oculto. La Torá se emplea como libro ritual, objeto litúrgico o decorativo y material de estudio judaico. Muy bien, excelente. Ahora, si bien es cierto, la doctrina del judaísmo destaca, ¿no? En base a la información que contiene lo que es la Torah, ¿no? Aquí directamente ofrece lo que son formas de interpretación, ¿no? Literal, porque prácticamente el libro es como un código individual que todo ser humano debe cumplirlo, ¿no? Alegórico, que prácticamente destaca como un instrumento didáctico, en donde podemos encontrar lo que son libros de lectura, enfoca directamente actividades morales como el amor, la compasión, la paz, la tranquilidad y sobre todo tratando de evitar conflictos, ¿no? Interpretativo por prácticamente porque es una fuente religiosa, hablando de ritos, de costumbres, de tradiciones que mencionan pues los judíos, ¿no? Místico, que prácticamente busca de un sentido oculto, que prácticamente destaca para qué fueron enviados los mandamientos, con qué finalidad lo hicieron, y pues hablando del personaje de su Dios, Yahvé, ¿no? Y la Torah prácticamente es interpretado como un libro ritual, decorativo y de estudio judaico. Es decir, que todos los judíos prácticamente pasan sus enseñanzas directamente de la Torah, ¿no? Y tratan de cumplirla pues a cabalidad. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de las diferencias entre el judaísmo, el cristianismo y el islam. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Noralba, por favor. Ya. Diferencias entre el judaísmo, cristianismo e islam. A diferencia de sus otras dos religiones hermanas, el judaísmo continuó a la espera de la revelación del Mesías, el Hijo de Dios que vendrá al mundo a revelar sus verdades a la humanidad y a someternos a todos a juicio. El cristianismo, por su parte, comprende que Jesús de Nazaret fue ese Mesías y por ende espera su segundo retorno. El cristianismo por eso entiende el Nuevo Testamento como la renovación del pacto antiguo, pueblo judío con Dios, y lee ambos libros en un conjunto llamado la Biblia. Excelente, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí podemos destacar algunas diferencias, ¿no? Aquí destacamos directamente acerca de que el judaísmo, ¿sí? Dio paso para el crecimiento tanto del cristianismo y del islam como tal, ¿no? Si bien es cierto, el judaísmo continúa a la espera de la revelación de el Mesías, ¿no? O también conocido como el Hijo de Dios que vendrá al mundo a revelar sus verdades a la humanidad y a someternos a juicio como tal, ¿no? Mientras que en el cristianismo, por su parte, establece de que Jesús de Nazaret fue el Mesías. ¿Qué significa el término Mesías?
Significa enviado de Dios. Enviado de Dios. El enviado de Dios, ¿no? Excelente. Y por parte del cristianismo prácticamente esperan su segunda venida, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo acá, mientras que el judaísmo espera la llegada de Moisés, el cristianismo establece de que Jesús fue el Hijo de Dios enviado a la tierra y que a su momento volverá, ¿no? Y también dentro del cristianismo prácticamente destaca lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Y es la renovación, en este caso, el pacto del antiguo pueblo judío con Dios, ¿no? Ambos libros prácticamente mantienen lo que son grandes similitudes, pero obviamente lo interpretan a su manera, ¿no? Mientras que para en este caso el Islam, Jesús prácticamente era un profeta más, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Islam, comprende que Mahoma, fue el último mensajero de Dios, Alá, ¿sí? Y por ende, prácticamente destaca de que era el mismo Dios que tenía el Dios de Abraham, ¿sí? Que Jesús de Nazaret, llamado Isa para los musulmanes, sería apenas un profeta más, así como Adán, Noé, Abraham o Moisés, ¿sí? Prácticamente su libro más importante de las enseñanzas que ellos se basan es el Corán como tal, ¿sí? Que fue dictaminado por Mahoma y por el arcángel Gabriel. Ahora, si bien es cierto, miren, la mayoría tanto de la religión del judaísmo, del cristianismo, del islamismo y sus libros como tal mantienen bastantes características juntas, ¿no? Pero cada una de ellas o cada cosmovisión religiosa lo interpretan a su manera, ¿no? Que si bien es cierto, estas religiones hermanas prácticamente son una de las más grandes que tenemos en la actualidad y que obviamente más feligreses tenemos, ¿no? Entonces, si hablamos del judaísmo, destaca directamente la presencia de Abraham, de Moisés, ¿no? Entre los más representativos. Del cristianismo, ¿qué personajes podemos destacar del cristianismo? A Jesús. Muy Jesucristo. bien, Jesús, excelente. ¿Quién más? El cristianismo. Em, pero aquí, licenciado, una pregunta. Claro, dígame. El cristianismo, por ejemplo, lo que estamos viendo, el cristianismo, ¿lo tendríamos que ver también como el catolicismo? Bien, si nosotros hablamos del catolicismo, del cristianismo, ellos también mantienen lo que son posturas similares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hacemos una comparación de todas estas religiones, sí, que son hermanas, por decirlo así, ¿no? Porque del judaísmo descendió lo que son ramas o aspectos directos para el cristianismo, para el catolicismo, para el islamismo como tal, ¿no? Y comparten directamente bastantes similitudes, ¿no? Y directamente ellos interpretan a unos personajes más importantes que a otros. Por ejemplo, en el caso del cristianismo, Jesús es considerado pues el Hijo de Dios, mientras que para el judaísmo obviamente consideran de que Jesús en este caso no es el Mesías y ellos lo están esperando. Y en el caso del Islam establecen de que Jesús no era el Hijo de Dios, sino más bien era un profeta más. Entonces, bien, cada religión lo interpreta a su manera. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, por el momento no, gracias. No, licenciado. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, por favor, no se olvidarán, ¿sí? Seguir revisando la plataforma, seguir realizando los cuestionarios y pues también no se olvidará de presentar documentos, tratar de estar al día en pensiones, ¿ok? De mi parte, chicos, pasen un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el próximo domingo. Cuídense mucho. Hasta luego, Gracias.